Era Julián. Gloria miró con tristeza a su marido. Estaba tan molesta por su comportamiento que apenas encontraba palabras para poder decirle a la cara lo disgustada que se sentía. Emilio se había vuelto a emborrachar y eso significaba que había violado su acuerdo verbal, según el cual debía abstenerse de beber durante al menos 2 meses. En realidad, no aguantó ni 2 semanas. La mujer estaba desesperada, y es que nunca antes había experimentado una angustia tan profunda. Lo peor de todo era tener la sensación de que aquello no iba a acabar nunca. Esas borracheras constantes de su esposo, a quien en otros tiempos había amado considerándolo incluso el hombre más inteligente y bondadoso del mundo. Gloria y Emilio se habían conocido cuando ambos tenían unos 20 años. Los dos se apuntaron para participar en una salida estudiantil para la cosecha de patatas y se encontraron inscritos en el mismo grupo. Para aquel entonces, Gloria estaba terminando sus estudios en una escuela para adultos y Emilio ya trabajaba como asistente mecánico en una granja colectiva. Estaba ganando dinero, vivía solo en una pequeña casucha, así que los dos jóvenes, una vez que se dieron cuenta de que tenían sentimientos románticos el uno hacia el otro, empezaron a salir. Gloria se fue de su pueblo, dejando allí a su madre, su padre y sus 3 hermanos menores. Cansada de realizar tareas domésticas y hacer de niñera, la joven se lanzó entusiasmada a una nueva vida familiar que sería solo suya y de Emilio. En la casa que estaba al lado de la de Emilio vivía su madre, doña Claudia. Era una mujer tranquila y de buen carácter, así que enseguida logró tener una relación pacífica y amistosa con su nuera. La joven se alegraba de haber podido escapar del control de sus padres, y el cambiar su hogar por un entorno tan agradable le daba a su decisión un matiz especial. En cuanto a sus padres, no paraban de discutir, de pelear por cualquier bobada, y el ambiente de su casa se hacía tenso y agotador. Pero en cuanto a Emilio, era para su madre el único hijo, y tal vez por eso doña Claudia aceptaba contenta cualquier decisión de su hijo. Por supuesto que la elección de una novia no era ninguna excepción. El padre de Emilio había desaparecido al salir a cazar, y de eso hacía ya tiempo. El niño, que por aquel entonces solo tenía 10 años, se quedó solo con su madre. Doña Claudia hizo todo lo posible para asegurarse de que el pequeño Emilio no se sintiera abandonado o falto de cariño. Le ayudó con los deberes escolares, le prestó la máxima atención y de hecho estaba atenta a todos sus caprichos. Lo cierto es que el propio Emilio jamás abusó de la bondad de su madre. Estaba feliz con lo que le daba y trató de ayudarla siempre en todo. Solo un año después de que Gloria y Emilio se casaron, la joven se dio cuenta de que su felicidad no estaba tan plena como ella deseaba. El desastre comenzó cuando Emilio se dio a la bebida. No solo tomaba unas copas por las tardes o después del trabajo, sino que bebía desde por la mañana y solo terminaba cuando ya no se sentía en pie. Gloria se sentía desesperada. Le entraron ganas de dejar a su esposo, pero la persuasión de doña Claudia la hizo cambiar de idea. Gloria tenía mucho cariño a su suegra y siempre la trató como si fuera su propia madre, y no solamente la progenitora de su esposo. Con ella podía compartir sus pensamientos y sus reflexiones, y su suegra siempre le ofrecía su apoyo. Con su propia madre, Gloria nunca había tenido una relación de tanta confianza. Pero Emilio lo echó todo a perder. No la engañaba con otras mujeres, no llevaba amigos a la casa ni robaba cosas a su madre o a ella. Simplemente se emborrachaba constantemente, sin tregua alguna. Lo hacía igual que cuando los artistas pintan sus cuadros, olvidándose por completo del mundo exterior y sumergiéndose en un mundo imaginario, que es como una especie del universo paralelo. Gloria lo estuvo soportando a duras penas, intentando hacer que fuera llevadero. Consiguió un trabajo en la granja colectiva que consistía en dar pienso a los animales.
Fue para ella la mejor forma de distraerse de los problemas con el alcohol que tenía su esposo, pero cada vez que volvía a casa, lo encontraba borracho como una cuba y nada cambiaba. «Emilio, de verdad que ya estoy harta», le decía a su esposo en los escasos momentos que estaba sobrio. «O intentas luchar con esto, o te voy a dejar». Emilio balbuceaba algo, emitía sonidos que no parecían humanos, tratando por lo visto de decirle algo a su esposa, pero no lo conseguía. Una borrachera de casi 2 semanas parecía absorberlo por completo. Pero un día, todo terminó de repente por sí solo. Aquel día, Emilio volvió a ser el de siempre, un marido cariñoso y atento. Durante un largo rato le estuvo pidiendo perdón a Gloria. Se arrodilló a sus pies mirando de reojo a su madre, que estaba llorando, santiguándose y suplicando a Dios para que tuviera piedad de su hijo y le hiciera entrar en razón, ahora que había dejado de beber. «Gloria, amor mío, aquello jamás volverá a ocurrir, te lo juro». Emilio, agitando sus brazos de emoción, volvía a arrodillarse delante de su esposa, abrazaba sus rodillas, trataba de besar sus pies. Gloria fruncía el ceño y apartaba las piernas, pero por dentro la llenaba el amor hacia su marido y sabía que no era capaz de dejarlo. Esta vez, la familia se salvó de la separación gracias al amor y la comprensión de la mujer. Todo parecía volver a la normalidad. La paz y la tranquilidad se instalaron en la casa de nuevo. Unos meses después, Gloria descubrió que estaba embarazada. Se sentía muy contenta. Emilio estaba en el 7º cielo de felicidad. Y la suegra volvió a rezar a Dios, agradeciéndole tan generoso regalo, que llegaría justo cuando iba a cumplir 50 años. El embarazo pareció concluir rápido y no presentó complicaciones. Daba la sensación de que el cuerpo de Gloria hubiera sido creado para tener hijos, y luego nació el niño que recibió el nombre de Pablo, en honor a su abuelo paterno. El pequeño Pablito era un niño curioso e inquieto. Se caía constantemente, recibía todo tipo de golpes difíciles de imaginar, ya que tropezaba y se caía cuando nadie se lo esperaba, ni tampoco él mismo, que no lograba explicarse cómo pudo suceder. Gloria se preocupaba mucho por su hijo. Le recordaba al padre de Emilio, a quien solo conocía a través de las anécdotas de su suegra. Él también solía meterse en líos. Su vida era una lucha constante contra las desgracias, y aún así, falleció siendo joven y de una manera injusta. «Deja ya de preocuparte, hija», le decía a su suegra. «El niño recibió el nombre de Pablo, en honor a mi difunto esposo. Pero, aunque tenga cierto parecido con su abuelo, puedes estar tranquila. Tu Pablito crecerá feliz y tú también lo serás. Además, no creo que mi hijo llegase a prosperar, a tener una vida decente, si no fuera por ti». Gloria asentía con la cabeza, pero en el fondo no dejaba de desconfiar de la conducta de su esposo. Aquel seguía comportándose como un marido y padre ejemplar. Traía su sueldo a casa y ya no probaba el alcohol. Gloria pudo respirar aliviada, así que siguió trabajando como es debido y ayudando a su suegra con las tareas del hogar. Pero luego Emilio volvió a tener una borrachera. Se convirtió de nuevo en una especie de animal salvaje, que no sabía hablar ni portarse como una persona. Pero esta vez, lo más terrible para Gloria era que Pablito, que tenía 5 años, pudo ver a su padre en ese estado. Y como ya había aprendido ciertas nociones de la vida, se dio cuenta de que a su padre le estaba pasando algo malo. Es como si fuera una maldición. Gloria se llevó las manos a la cabeza, como tantas veces lo hacía en otros tiempos, y se volvió hacia su suegra. Han pasado más de 5 años. ¿Acaso uno nunca se cura del todo? Ay, Gloria, pobrecita tú, aguanta un poco, le suplicó a su nuera doña Claudia. Te pido por favor, solo aguanta un poco. No dejes a mi hijo, porque si no, Emilio jamás saldrá de esta. Gloria volvía a asentir. Se ponía de acuerdo y estaba dispuesta a seguir aguantando,
aunque esta vez se le daba peor. Para que el pequeño Pablito no viera a su padre en ese estado, lo llevó con su madre. Afortunadamente, la borrachera de Emilio coincidió con las vacaciones de verano. ¿Y a qué vienes ahora?, le preguntó su madre con un tono disgustado, ya que no hacía sino llamarla traicionera, después de que ella, sin haberle pedido permiso, decidió casarse con un chico de un pueblo que no era el suyo. «Mamá, te traigo a tu nieto. ¿Acaso no estás contenta?». Gloria se sentía molesta porque se dio cuenta de la ausencia de cambios en la postura de su madre hacia ella, que era su única hija. Que esté contenta o no es lo mismo, pero parece que solo pasas por la casa de tu madre cuando necesitas algo de ella. Si todo va bien, no vienes ni aunque te llamen, pero cuando te vienen las mal dadas, aquí estás. Gloria arrugó la frente al oír las palabras de su madre, que no tenía pelos en la lengua. El pequeño Pablito estaba quieto, observando desconcertado a su abuela enfadada, a la que le tenía miedo. Se había percatado de lo obedientes que se habían vuelto aquellos dos tíos suyos que seguían compartiendo la casa con sus abuelos. Hasta el propio abuelo, el padre de Gloria, no ocultaba el miedo que le tenía a su mujer, rebelde e imperiosa. En una sociedad tan matriarcal, Pablito nunca se sintió a gusto, a pesar de que les tenía cariño a sus tíos y a su abuelo. «Mamá, lo único que hago es traerles a su nieto. ¿Qué tiene de malo? Lo malo es que te casaste con un hombre equivocado. Eso es lo único malo. Y que sepas que Pepe sigue suspirando por ti, aunque también ya se casó, pero cada vez que me ve, pregunta qué tal te va». Gloria recordaba a Pepe, con el que había salido hacía muchos años. Fue a él a quien dejó en su pueblo natal cuando se iba a vivir con su futuro esposo en el pueblo vecino. Pepe le daba pena, pero al conocer a Emilio se enamoró de él y se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás. Pues fíjate que Pepe se casó con una doctora. Este tío no da puntada sin hilo. Bueno, me alegro por él, mamá, respondió Gloria sin más. Y tú deberías fijarte mejor. Basta con que le des una señal para que sea tuyo. Pero tú como si nada. Prefieres a tu borracho que solo entiende de tornillos. Y mira, Pepe, este sí que es un manitas y un buen trabajador. Oye, basta ya, mamá. La interrumpió Gloria, que estaba cansada de escuchar a su madre elogiar a su antiguo novio. Soy una mujer casada y haz el favor de dejar a mi marido en paz y sobre todo de decir porquerías sobre él en presencia del niño. La madre frunció los labios y no dijo nada más. Aquella noche, Gloria se quedó a dormir en su casa y por la mañana supo que Pablito tenía fiebre. Como solía pasar en el botiquín de su madre, no había ni un solo medicamento que podía servir. Entonces, Gloria, asustada y viendo cómo su hijo se volvía cada vez más débil, fue corriendo a la oficina de telégrafos para llamar a la ambulancia de la ciudad. Por el camino, se encontró con Pepe. Aquel reconoció en ella a su exnovia, a pesar de que habían pasado más de 3 años después de la última vez que se habían visto. Fue cuando Gloria llegó al pueblo para mostrarles al niño a sus padres por primera vez. «Gloria, ¿qué pasó? Te veo muy pálida». «Mi hijo tiene mucha fiebre y no sé qué hacer. Todavía no son las 6, pero la oficina de telégrafos estará ya cerrada. Déjame que vaya a decírselo a Lorena. Ella le examinará. Tiene todos los medicamentos necesarios. Es que está trabajando aquí mismo, en el servicio de atención médica». Gloria se dio cuenta de que Lorena era la esposa de Pepe, pero decidió no entrar en detalles. Su hijo necesitaba ayuda y cuanto antes mejor. «Eso, llama a Lorena, y yo, mientras tanto, me acercaré a la oficina de telégrafos por si acaso». Cuando Gloria regresó y entró en la habitación donde Pablito yacía en la cama, lleno de sudor y delirando,
Vio a una mujer no muy joven que se había inclinado encima del niño para auscultarlo. Se le notaba muy concentrada, valorando la respiración de Pablito, y todos los que estaban alrededor permanecían callados. También estaba allí Pepe, que parecía perdido y asustado, como si no se hubiera tratado del hijo de Gloria sino del suyo propio. «¿Qué tiene?», preguntó Gloria con los labios palidecidos, cuando la doctora terminó la revisión. Por su aspecto, Lorena parecía tener unos 15 años más que Pepe. Tenía cara de buena persona y ya le habían salido algunas canas. Su hijo tiene bronquitis. Ahora le pondré una inyección para que le baje la fiebre, y así evitaremos que tenga convulsiones. Luego le aplicaré una inyección de antibiótico y pasaré a verlo por la noche. ¿Ha podido usted llamar a la ambulancia de la ciudad? Gloria negó con la cabeza y se sonó la nariz. Estaba cerrado. Pues casi mejor. Lorena rebuscó en su maletín, sacó jeringas y medicamentos. No hay motivo de preocupación, solo es una fiebre. Dentro de poco seguramente empezará a toser, pero esto tampoco tiene peligro. No nos hará falta ningún médico de la ciudad. No las arreglaremos con que beba mucho líquido y tome antibióticos. Gloria asintió y notó que Pepe la miraba atentamente. ¿A que ayer se estuvo bañando en el río?, preguntó Lorena con un tono ameno. La madre de Gloria empezó a refunfuñar. Decía que su hija apenas cuidaba al niño, ya que dejó que se bañara en el agua fría del río. Y ahora el pobre estaba enfermo y con fiebre. «Claro, ahora te vas a marchar, dejándome con el nieto enfermo», terminó sus protestas. «No me voy a ningún sitio, mamá. Cuando Pablito se sienta mejor, ya nos iremos los dos». La madre guardó silencio. Lorena se fue a casa, mientras que Pepe todavía se quedaba en la casa de la madre de Gloria. «Tu esposa es una buena persona, Pepe», le dijo Gloria en voz baja. «Sí, he tenido suerte». Pepe asintió, aunque diría que el amor que tengo hacia ella no es tan fuerte como aquel que sentía por ti. «Ay, Pepe, no es el lugar ni el momento adecuados para recordar el pasado y valorar sus resultados, supongo. Tampoco hay resultados que valorar». El hombre sonrió con tristeza. «Si te digo la verdad, te echo muchísimo de menos. Cuando te veo, siento como si un fuego me ardiera por dentro». «Para allá». Gloria frunció el ceño. No le gustó lo que le decía Pepe, porque de repente se dio cuenta de que aquellos sentimientos que una vez había experimentado por este hombre y que tenía guardados muy dentro, volvían a aparecer, pero pertenecían al pasado, lejano e irreversible, y allí tenían que quedar. Lorena estuvo yendo a la casa de los padres de Gloria durante varios días para valorar el estado de Pablito. El niño se estaba recuperando y una semana después, él y su madre se fueron a casa. No sé ni cómo agradecerle. Gloria se estaba despidiendo de Lorena. «Ha salvado a mi hijo, es usted como su ángel guardián». Lorena, muy tranquila, solo sonrió, negándolo con la cabeza. «Es mi trabajo. No he hecho nada extraordinario. Me encanta ayudar a los niños. Es una pena que yo misma no pueda ser madre». Gloria miró a Lorena con compasión, pero decidió no preguntarle nada. Seguramente se trataba de una cuestión muy personal y muy dolorosa para una mujer que no tenía posibilidad de conocer la felicidad de ser madre. Y además, esto significaba que Pepe tampoco iba a saber lo que es ser padre. Al regresar a su pueblo, Gloria encontró a Emilio y a doña Claudia con los ánimos por el suelo. «¿Dónde has estado?», preguntó Emilio, y se veía claro que acababa de salir de su última borrachera, porque no tenía un buen aspecto. «He estado en la casa de mi madre. Pensé dejar a Pablito con ella para que el niño no viera lo que le estaba ocurriendo a su papá», dijo Gloria con un tono muy seco y miró hacia otro lado, porque no quería volver a topar con los ojos tristes de su esposo que estaban llenos de súplica. «Gloria, vida mía, pensé que te habías ido para siempre», dijo Emilio entre sollozos. «No me había ido. No pienso dejarte, así que no inventes cosas. No ha pasado nada de otro mundo, solo es que he estado en la casa de mi madre.
Pablito se puso malo y me tuve que quedar por más tiempo. No había manera de llamar o de enviar un telegrama, porque la oficina de telégrafos estaba cerrada y no pudimos ni llamarte ni escribirte una carta. Al haber dicho esto, Gloria se quedó callada y luego añadió: de todas formas, llegaríamos nosotros mucho antes que cualquier carta. Doña Claudia se sintió más animada porque ella ya había llegado a pensar que Gloria se había llevado a Pablito y no pensaba volver a casa nunca más. Aquella idea le provocaba tal estrés que la pobre mujer apenas pudo contener las lágrimas cuando vio a su nuera pródiga y a su nieto regresar a casa. Emilio volvió a sentar cabeza, pero ahora Gloria ya no esperaba de él ningún milagro. Sabía perfectamente que tarde o temprano volvería a emborracharse. Pero esta vez decidió por sí misma que si esto sucedía una tercera vez, no lo iba a aguantar más. Simplemente se iría, a pesar de la persuasión de su suegra y del hecho de tener un hijo de Emilio. Ahora Gloria vivía en una tensión constante y le parecía que Emilio estaba a punto de caer, a pesar de que había pasado más de un año desde la última vez que se emborrachó. Ahora a Gloria ya no le quedaban ilusiones ni esperanza. Y justo entonces llegó un telegrama enviado por su madre que decía que su padre había muerto. Gloria tuvo que volver a su pueblo para el entierro. Estaba triste porque su vida y su pasado poco a poco se iban arruinando. El pasado se quedaba en el olvido y no había posibilidad alguna de volver a aquella época tan feliz en la que ella era una chica joven y despreocupada. Ahora estaba atada de pies y manos, y esta era la razón de su nostalgia y añoranza. En uno de aquellos días volvió a encontrarse con Pepe. Gloria se alegró de verlo y también se alegró de ver a Lorena, que lo estaba acompañando. Seguían sin tener hijos, y Gloria se dio cuenta de que Pepe jamás se convertiría en padre si continuaba al lado de esta buena mujer. Pero a pesar de esto, hacía todo lo posible para que Lorena estuviera feliz. Y ella también hacía todo. Se esforzaba para hacer feliz a su esposo. Gloria sintió una alegría al ver ese idilio familiar. Incluso le estuvo un poco de envidia. Le parecía que este era el mejor ejemplo de una familia en la que los valores de siempre ocupaban el primer lugar. Se creyó que a una armonía así y una relación tan tierna nada les podía ocurrir. Pero inesperadamente, Pepe le volvió a hablar de que no lograba olvidarla a pesar del tiempo que había pasado. 9 días después de la muerte de su padre, volvió a ver a Gloria y le habló de nuevo de sus sentimientos. Escúchame, Gloria, de verdad que no sé qué me está pasando. Cada vez que vienes al pueblo es como si un cuchillo se me clavara en el corazón. Pues, para dejar de sentir tanto dolor, lo lógico sería que evitaras nuestros encuentros. Imagínate que soy una fruta venenosa, que si la comes, te envenenará enseguida. Pepe se rió. Es bastante difícil de imaginar, porque no eres para nada una fruta venenosa, que puede matar. Más bien, eres la fruta prohibida, que me atrae como ninguna. Pepe estiró las manos y atrajo a Gloria hacia sí, y la mujer no se resistió. Luego pasó lo que tenía que haber pasado hacía ya mucho tiempo. Por un lado, no era lo correcto, pero por otro lado, fue maravilloso. Gloria lamentó mucho lo sucedido, se lo reprochaba a sí misma y se sentía culpable ante Lorena. Al dejar su pueblo natal, se llevó un gran peso de arrepentimiento y vergüenza encima. Pero su arrepentimiento y vergüenza aumentaron cuando supo que estaba embarazada. Gloria sabía que no podía ser el hijo de Emilio, porque últimamente apenas notaba la presencia de su esposo y hasta lo evitaba. Además, según sus cálculos, el hijo fue concebido cuando fue al velorio de su padre. Ahora tenía que pensar en qué iba a hacer. No podía ocultarle la verdad a Pepe, porque se daba cuenta de que éste iba a ser su único hijo, ya que jamás tendría otro. Y entonces, cuando fue al segundo velorio de su padre celebrado 40 días después del funeral,
se decidió y le dijo a Pepe toda la verdad. Estuvo hablando con mucha pasión y durante mucho rato, quedándose parada en el umbral, de pie, sin mirarlo a la cara. Lo que no sabía era que Lorena también estaba al lado y pudo oírlo todo. Al ver el rostro petrificado de la esposa de Pepe, Gloria lo entendió todo. Lorena se abstuvo de hablar. No montó un escándalo ni se puso histérica. Simplemente asimiló la información y salió de la casa, dejando a Gloria y Pepe solos. «¿Ahora entiendes por qué no puedo dejar que te quedes con este hombre?», dijo Pepe. «Oye, Pepe, si vine aquí no era para pedirte que reconocieras que el niño era tuyo, sino para que supieras que ibas a ser padre. Pero este niño va a ser solo mío y de mi esposo, y lo criaremos Emilio y yo. No tienes nada que ver con eso. Lo siento, solo quería que supieras la verdad. No tienes derecho, y yo sí lo tengo. Voy a estar con mi hijo o hija, como sea. No renunciaré a ser su padre, y tampoco dejaré que te lleves a mi hijo para que lo educara ese perdedor de tu marido. Haré lo que esté a mi mano para que esto no suceda». Gloria se asustó. Ya se arrepentía de haberlo contado todo a Pepe. Rápidamente empacó sus cosas y se fue a casa, esperando horrorizada que su amante, enfurecido por la decisión que ella había tomado, sin tenerlo en cuenta, apareciera en el umbral y le contara todo a su esposo y a su suegra. Pero pasaron días, semanas y meses, y aquello nunca sucedió. Gloria se había tranquilizado. Volvió a prestar toda su atención a su marido, su hijo y su suegra, que se jubiló y le prometió que le ayudaría con el futuro nieto. Ni Emilio, ni la suegra, ni Pablito, ni siquiera la propia madre de Gloria sabían la verdad sobre quién era en realidad el padre del niño que iba a nacer. Nació una niña a la que le llamaron Rosa. Emilio estaba feliz, al igual que todos los demás, y Gloria no paraba de mirar fijamente a su hija, que desde su nacimiento era pura copia de su verdadero padre, que ni siquiera fue a conocerla. Un año después del nacimiento de su hija, Gloria decidió ir a ver a su madre para mostrarle a su abuela a su pequeña nieta. Lo cierto era que no tanto quería ver a su madre como a Pepe. Pero se llevó una horrible noticia. Cuando supo que Pepe había fallecido hacía más de un año al ser atropellado por un tren, y que su esposa había abandonado el pueblo. «¿Cómo es posible?», murmuró Gloria, mirando a su hija Rosa. La niña no sospechaba nada de su pasado y además aún era muy pequeña para querer averiguar qué fue lo que afligió tanto a su mamá. A pesar de que Gloria estaba sufriendo mucho la pérdida de Pepe, ninguno de los vecinos descubrió más que el verdadero padre de Rosa para él. Rosa era una niña hermosa y muy lista. Mostró una gran habilidad para estudiar, era aplicada y obediente. Era Pablito quien creció como un verdadero holgazán y bandido. No pasaba ni un día en que él no volviera del colegio con un moretón o una mala nota. Emilio seguía aguantando para no beber hasta el día del funeral de su madre. Entonces fue cuando Gloria lo pasó mal de verdad. Su hijo mayor, Pablo, ya se había ido a estudiar a la ciudad, y su hija Rosa, que tenía 15 años, se quedó con su madre y vio por primera vez a su padre borracho. Nada había cambiado a lo largo de los años, y esto hizo que Gloria se volviera a arrepentir de no haberse casado con Pepe cuando aún tenía esa posibilidad. Ya no sentía nada por Emilio, tampoco le tenía respeto, y ver el estado de shock de su hija se le hizo insoportable. Cuando Emilio ya llevaba un mes entero bebiendo, a Rosa de repente le salieron unos extraños granos en la piel. Día tras día, al mirarse en el espejo, la niña se ponía a llorar. Toda su cara, su cuello y su pecho estaban cubiertos de granitos rojos que parecían varicela. Sin embargo, Rosa había pasado la varicela cuando era pequeña, por lo que Gloria
que sufría la repentina pérdida de belleza de su hija, tanto o más que ella, intentó lograr tener una cita con un buen médico. Rosa dejó de salir a la calle casi por completo. Lloraba constantemente y rompía los espejos que encontraba por casa. Aquellos que quedaban intactos fueron escondidos por su madre, pero el aspecto de su hija seguía empeorando cada mañana y la miraba atemorizada. Un día de otoño, cuando estaba lloviendo a cántaros, alguien llamó a la puerta de la casa de Gloria y Emilio. Emilio abrió la puerta y vio en el umbral a una mujer mayor, más bien una anciana, que estaba calada por la lluvia. Si solo pudiera dormir una noche donde ustedes. Gloria salió al pasillo mal iluminado e invitó a la anciana a dormir en la casa de baños que aún no se había enfriado después de prender la estufa en ella. Allí podría secar su ropa y dormir a gusto. A la anciana le pareció bien, y la mañana siguiente ya estaba desayunando con la familia. Gloria, siendo una buena anfitriona, no pudo evitar ofrecer un desayuno en regla a esa repentina huésped. Sentada a la mesa, no lograba darse cuenta de dónde podía haber visto a esa mujer. «¿Dónde está tu hija?», preguntó la anciana. «¿Cómo sabe que tengo una hija?». «Soy la nueva médico del pueblo y sé mucho sobre mis pacientes». «¿Y cuántos años tiene usted?». Gloria se sorprendió aún más. 62. «Pero, ¿eso qué más da? Su hija está enferma». «¿También esto lo sabe?». «La he visto hoy, por un instante. Creo que va a ser una garrapata hipodérmica». Gloria miró a la cara de la mujer y de repente fue como si le hubiera dado un calambre. Era Lorena, la viuda de Pepe. «¿Es usted Lorena?». La anciana sonrió. «Imagínate, Gloria, otra vez me tienes aquí, y esta vez quisiera ayudar a tu hija». Gloria se dio la vuelta y vio que su marido estaba en la puerta de la entrada. Emilio no sabe que Rosa no es hija suya, y tampoco lo sabe la propia Rosa. Lorena asintió. «Es un secreto tuyo. Manéjalo como quieras. Yo lo que quiero es ayudar a tu hija y a la hija de mi difunto marido, al que sigo queriendo con todo mi corazón». Gloria llamó a Rosa, quien entró en la habitación sin mucha ilusión. «Esta es Lorena, una doctora que nos tratará a todos. Te podrá ayudar». Al decir esto, Gloria no lo dudó ni por un instante. Miró a Lorena examinar cuidadosamente a Rosa y luego la oyó hacerle preguntas. «La niña tiene demodicosis, provocado por el estrés y los cambios hormonales. El tratamiento será largo, pero ahora le recetaré un ungüento que aliviará temporalmente el estado de su piel y más adelante eliminará las erupciones y luego modificaremos el tratamiento». Gloria miró a la mujer pensando en que hubo tiempos cuando tuvo una aventura con su marido. Como resultado de esa relación, nació una hija, a quien ahora Lorena le ayudaba. Igual que aquella vez cuando ayudó a Pablito, y encima lo hacía gratis, porque se lo exigía su alma. Gloria miró a Rosa, que volvió a sonreír porque ya no se avergonzaba de su rostro. 6 meses después, la enfermedad remitió y mientras Gloria empezó a pasar cada vez más tiempo con Lorena, por primera vez en su vida tenía una verdadera amiga que la entendía y la apoyaba. Y a pesar de lo sucedido en el pasado, fue inusual y agradable para Gloria el darse cuenta de que en el mundo había personas de verdad que hacían su trabajo, fuera como fuesen sus relaciones personales, simplemente porque eran personas con mayúsculas, y Gloria agradeció al destino por haberle puesto en su camino a una persona así.